el programa Sobre esta roca edificaré mi iglesia, programa de estudios de los libros del Nuevo Testamento. El justo por la fe vivirá. Es la palabra que el apóstol Pablo estableció en su epístola a los romanos. Pero es la palabra que viene desde el Antiguo Testamento, es la palabra profética, donde el profeta Habacuc había establecido que el justo por la fe vivirá. Y esto no solamente es la expresión de un pueblo o la expresión de una fe, es el establecimiento del reino de los cielos sobre la tierra. El establecimiento del reino de los cielos que fue establecido, presentado como el evangelio de las buenas nuevas de la paz. El justo por la fe vivirá. Y este es el mensaje que se dispersó desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Este es el programa Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el propósito es establecer enseñanza conforme a la doctrina que fue establecida por nuestro Señor Jesús y establecida también por los apóstoles luego de la resurrección y ascensión de nuestro Señor. Hemos comenzado con la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, y la razón del por qué hemos comenzado con esta epístola es porque Filipenses significó la epístola a los gentiles. La visita del apóstol Pablo a Filipos fue producto de una visión. Él no quería llegar a ese lugar, él quería subir más hacia el norte, en lo que es hoy Asia Menor, Turquía. Pero el Espíritu, y este relato se encuentra en Hechos capítulo 16, pero el Espíritu le impidió pasar más hacia el norte y fue conducido hacia la parte oeste de Asia Menor. Y cuando estaba en ese lugar, Dios le envía una visión, un joven macedonio que le dice: pasa a nosotros y ayúdanos. Pablo inmediatamente partió desde la ciudad de Troas y llegó, recorriendo toda la parte norte de lo que sería actualmente Albania, llegó a Filipos. Y allí el apóstol, en este segundo viaje apostólico, comienza a enfrentar una serie de situaciones a las cuales él no estaba acostumbrado. La primera de ellas es el idioma. En estas regiones el idioma era completamente diferente al idioma que él estaba acostumbrado a usar o con el cual comunicarse a las personas. Era completamente diferente, y una de las razones del por qué el apóstol se hace acompañar de gente que encuentra en las comunidades de fe es precisamente para que le traduzcan a las nuevas comunidades a las que él está llegando. Entonces, Filipo, la ciudad de Filipo, y por ende la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, es el comienzo de una revelación diferente, y por esa razón es que hemos escogido Filipenses. Filipenses fue escrito por el apóstol varios años después de que él visitó por primera vez Filipos. Fue escrita con el propósito de denunciar tendencias que la comunidad estaba absorbiendo, y eran tendencias apóstatas. Eran tendencias que no estaban basadas en la enseñanza que él les había establecido. Por eso en el capítulo 2, cuando él inicia el capítulo 2, le dice: sentid lo mismo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y lo vuelve a repetir en el desarrollo del capítulo 2, y al final, en el capítulo 4, llega directamente como conclusión a referirse a dos personas, Evodias y Síntique, y le dice: sientan lo mismo en el Señor. Sentir lo mismo en el Señor en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses quiere decir no introduzcan o no sigan tendencias doctrinales, y como estamos hablando del mensaje del Evangelio, no sigan doctrinas extrañas
a las que les hemos enseñado. Por lo tanto, la epístola está denunciando tendencias que se habían introducido ya en la iglesia y que eran de corte apóstata. Así que la epístola, el énfasis de la epístola, y cuando lleguemos al capítulo 2 nos vamos a dar cuenta del contenido doctrinal del apóstol, está desarrollando una defensa del Evangelio, como bien lo dice en el capítulo 1. Para aquellas personas que nos han sintonizado, queremos informarles que también estamos transmitiendo por Facebook Live a través de la página Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede también sintonizarnos a través de la página de Facebook. Y como se trata de una epístola que denuncia la apostasía, hemos entendido que es conveniente señalar algo que en las traducciones o en las Biblias que nosotros tenemos se ha presentado como una deformación y que atenta también contra el mensaje del Evangelio. Leemos en el versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Cuando usted toma la Biblia en el idioma original, no lee Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y esta es la parte que nosotros queremos señalar. La palabra Jesucristo es una palabra acuñada. En el original no existe y esta deformación solamente se da en el español. No la vemos en ningún otro idioma. Y entendemos que como se trata de un punto doctrinal, es importante que nosotros hagamos la corrección correspondiente. La palabra Jesucristo es una palabra acuñada no por los traductores de la Biblia. Es acuñada por los editores de la Biblia, particularmente los editores y editoriales de las Biblias modernas. Contractaron, la palabra Jesucristo es una contracción que deforma el nombre y mutila. Y esta es la parte importante que nosotros queremos señalar, por cuanto se trata de puntos doctrinales de fundamento y de salvación, mutila el nombre de Jesús. En la misma epístola a los Filipenses, Pablo dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Por lo tanto, no se puede mutilar el nombre de Jesús. Y esta es la parte doctrinal que, si no se tiene cuidado de poder advertir esta deformación y esta mutilación, llegará el momento cuando elementos doctrinales se introduzcan y no podamos ver ni señalar, ni mucho menos denunciar esta situación. Por eso hemos entendido que es sumamente necesario. No es Jesucristo. Esta palabra fue acuñada, repito, por las editoriales y no debe de ser utilizada. Es como aparece en las versiones originales, es Jesús Cristo o Jesús el Cristo, porque el propósito es destacar que Jesús es el Mesías, que Jesús es el ungido de Dios, el enviado de Dios para establecer reconciliación del hombre para con Dios. En las versiones de la Biblia del Oso, aquellos que tengan oportunidad de revisarlo van a encontrar que aparece, tal y como fue esto traducido, Jesús el Cristo, dice en la versión del Oso. Hay otra versión también que se llama Jubileo 2000, y en esta versión se lee de la misma forma, siervos de Jesús Cristo, Jesús el Cristo. Y es importante porque cuando usted va al libro de Génesis y revisa el relato de cuando Dios le dice a Abraham, ya no será llamado tu nombre Abraham, sino que será llamado Abraham. El Señor
introdujo letras que pertenecían o pertenecen al nombre de Dios, Jehová, para transformar el nombre de Abraham a Abraham. ¿Cómo es posible entonces, si Dios habiéndonos establecido que la transformación del hombre, porque eso es lo que representa el cambio del nombre en Abraham, la transformación del hombre consiste en agregar, no en quitar, porque nosotros hoy en día vamos a actuar en forma contraria, quitando, mutilando. De allí entonces que tenemos que hacer este señalamiento. No es Jesucristo, es Jesús el Cristo. Y recordemos también la exhortación que el Señor le entrega a Juan en la isla de Patmos y le dice que hay de aquel que quite o añada a la revelación. Así que queremos establecer, y en torno a esta palabra, el apóstol establece el carácter del hombre y de la mujer de fe. Versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo lo que está estableciendo en este versículo es el carácter del hombre de fe, el carácter de la mujer de fe. No es el carácter humano, es el carácter de la transformación que Dios opera en una persona. En Gálatas capítulo 2, en el versículo 20, el apóstol escribe y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿En qué consiste el carácter del hombre de fe? ¿En qué consiste el carácter de la mujer de fe? El carácter del hombre y de la mujer de fe no puede tolerar, no puede permitir doblado ánimo. Es exactamente lo mismo que el Señor Jesús estableció en el Sermón del Monte cuando dijo que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Un hombre de fe, una mujer de fe, no puede vivir de acuerdo a las circunstancias, no puede vivir de acuerdo a los impulsos del momento, no puede vivir a las tendencias del momento. El hombre de fe vive por la palabra, la mujer de fe vive por la palabra. El hombre de fe establece palabra sobre de la cual construye su vida. Eso es precisamente lo que Jesús le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? La roca es la palabra. ¿Cuál es la roca? La palabra. Sobre esta palabra, sobre esta declaración que acabas de establecer, sobre esa declaración yo voy a fundar y establecer y hacer crecer mi iglesia. La iglesia, el hombre de fe, la vida espiritual se construye sobre declaraciones de la palabra. No son declaraciones sin mayor sentido, las declaraciones que se nos ocurre establecer. No, son declaraciones por la palabra. Sobre esta roca, sobre esta declaración, sobre este punto doctrinal, yo edificaré mi iglesia. Y Pablo está estableciendo en el versículo 21 el fundamento de la vida de fe de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Porque para mí el vivir es Cristo. No hay la posibilidad, la mínima posibilidad de cabildear. No hay la mínima posibilidad de tener un segundo pensamiento. Santiago capítulo 1, versículo 8. Santiago establece y dice: el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ese no es un hombre de Dios. Esa no es una mujer de Dios. El hombre de Dios, la mujer de Dios no puede permitir en su vida doblado ánimo. Doblado ánimo lo que significa es doble pensamiento, doble sentimiento, doble opinión para todo lo que tiene que enfrentar. No se puede permitir ni siquiera, a lo mejor, quizá eso será. No, el hombre de fe, la mujer de fe sabe exactamente qué es lo que está persiguiendo,
qué es lo que tiene que hacer y hacia dónde tiene que ir. Esto es precisamente el carácter del hombre de Dios. Santiago capítulo 4, el versículo 8. Allegaos a Dios, y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. Purificar los corazones. Quiere decir entonces que tiene que haber un proceso de purificación, tiene que haber un proceso de definición. El hombre de Dios tiene que definirse. La mujer de Dios tiene que definirse, tiene que adoptar responsabilidad, tiene que tomar responsabilidad ante todas las situaciones. No es excusarse detrás de las circunstancias, ni siquiera excusarse detrás de los demonios, sino que es asumir responsabilidad. Lo vemos claramente en la vida, en el ejemplo de la vida de David. ¿Por qué le quitas la vida a estos cuando fui yo quien pequé? Asumir la responsabilidad, adoptar la responsabilidad que las situaciones que nosotros tenemos que enfrentar nos demandan. Efesios capítulo 4, el versículo 14, el apóstol establece y dice que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios de error. No seamos más niños fluctuantes. El carácter del hombre de Dios no puede permitir que se establezca un doblado ánimo. Tiene que haber una definición, tiene que haber una decisión. La definición del hombre de Dios es la palabra. La definición de la mujer de Dios es la palabra. ¿Qué es lo que Dios ha dicho? No es lo que la gente dice. No es lo que la gente ha establecido. Es lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios en cuanto a esto? Hay muchos rumores, hay muchas palabras, hay muchas opiniones, pero ¿qué es lo que dice Dios de esto? Este es el carácter del hombre de Dios. En Lucas capítulo 9, versículo 62, encontramos la palabra que el Señor Jesús estableció, de donde el apóstol Pablo toma esta declaración, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Jesús le dijo, versículo 62, ninguno que poniendo su mano al arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Definición, el hombre de Dios tiene definición, la mujer de Dios tiene definición, el hombre de Dios sabe asumir responsabilidades, sabe admitir cuando tenga que admitir, pero restaura, renuncia y restaura a todo aquello que tuvo que enfrentar en su debido momento. Entonces el apóstol estaba estableciendo el carácter del hombre de Dios, el carácter de la vida de fe, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No lo repita si usted no está dispuesto a enfrentar situaciones que vienen para probar la integridad o para probar su convicción en el Señor. No se trata solamente de decirlo, se trata de sustentar lo que se dice. Porque no es lo que se dice lo que importa, sino el valor y el carácter con el cual se sustentan las cosas que se dicen. Que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo he decidido y sé tras de lo que voy. El mismo apóstol escribe aquí en los Filipenses y les dice, para ver si alcanzo aquello para lo cual yo mismo fui alcanzado. Y esta es la parte de la vida de fe, de la vida del hombre de Dios, que el apóstol establece como el fundamento de su enseñanza. Luego llegamos al versículo 29 y Pablo establece, juntamente con el versículo 21, que es el fundamento de la vida de fe, establece un principio que hoy en día nos hace falta muchísimo entender. Versículo 29 dice, porque a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él.
es concedido por Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Algo que en la actualidad no se ha considerado y no se predica como parte del Evangelio es que la persecución o la tribulación es parte de la vida de fe. No es estar en un confort. El Evangelio no es confort. El Evangelio no es vivir bien sobre la faz de la tierra. El Evangelio no es las cosas que nosotros podemos traer para nuestro beneficio. Eso no es Evangelio. Eso es doctrina filosófica que se ha introducido dentro de la iglesia. Es concedido por Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. La razón del por qué muchas personas no han podido crecer en la vida de fe es precisamente porque renuncian a la persecución, porque renuncian a la tribulación, porque no creen que eso es parte de la vida de fe, que es parte del crecimiento. Lo miran como si fuese algo que viene de parte del enemigo. Mire lo que dice en Hechos capítulo 14, en el versículo 22, el apóstol hablándole a la comunidad de fe de Éfeso, le dice, confirmando los ánimos de los discípulos, versículo 22, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Las cosas que van a cambiar en la vida son las que tienen que ver con nuestra independencia del Señor. El mensaje del Evangelio es arrepentidos. ¿Arrepentidos de qué? Arrepentidos de vivir la vida conforme a tus propias decisiones. Arrepentidos de vivir la vida conforme a la arrogancia de no querer tener a Dios en tu noticia. El Evangelio es entender que el hombre que viene al Señor ya no vive más. Ya no vive por sí mismo. Ya no toma decisiones por sí mismo. Vive por las decisiones que el Señor le entrega, por las instrucciones que el Señor le entrega a través de su palabra. Por eso, el fundamento del hombre de fe que el apóstol está estableciendo, porque para mí el vivir es Cristo, es determinante si se quiere estar sometido al señorío de Jesús, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La tribulación, la persecución, todo lo que nosotros tengamos que padecer es parte del Evangelio. Jesús lo dijo de esta manera: si al árbol verde hicieron tales cosas, ¿cómo no será con los árboles secos? Estableciendo de que el Evangelio trae persecución y trae tribulación por causa del nombre de Jesús, para que por medio de ello podamos nosotros establecer el reino de Dios sobre la faz de la tierra. Y esto es un principio espiritual que nos es necesario a nosotros entender. El Evangelio trae, es parte del Evangelio, la persecución por causa del nombre de Cristo. No por causa de decisiones mal tomadas o por causa de entrometerse en lo que la persona no debe de entrometerse. Es por causa del amor de Cristo. Porque he venido a meter espada sobre de la tierra, dijo el Señor, lo estableció. Y el propósito es que nosotros podamos entender que el mundo nos perseguirá. La gente no aceptará. Inmediatamente después de venir a Jesús, seremos marginados, seremos hechos a un lado. Pero es parte del mensaje del Evangelio. No es un ataque del enemigo. Es la forma como el mundo ha utilizado para combatir, para estorbar, para perjudicar el mensaje del Evangelio. Así que tenemos la epístola del apóstol Pablo
y en ella el apóstol está denunciando apostasía que ha ingresado ya dentro de la iglesia, pero es necesario denunciarla, y eso es lo que el apóstol está estableciendo, una denuncia de doctrina apóstata que ha introducido en la iglesia. Y el apóstol establece, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Te bendecimos, que la paz, la gracia y la misericordia del Dios eterno sea sobre tu vida y con los tuyos.